la inversión extranjera, y lo repito, no es la panacea que Pedro cree que es. Es lamentable que Pedro diga que son un par de abusivos, y eso refleja que no ha revisado los expedientes de desarrollo económico. Los expedientes que están en desarrollo económico son muestra de la corrupción, utilizando los propios conceptos de Pedro, de la destrucción del Estado de Derecho, ¿sí?, de la corrupción público. Bueno, revíselos, compañeros. Sí, que ya los revisé. Y le estamos quitando el derecho a los regímenes especiales, a los abusivos. Concluye que solo son dos. No, yo no he dicho dos. He dicho que porcentualmente hablando son pocos, no son una mayoría. Insisto que este es un proyecto de gobierno, y pues Pedro, al defender estos regímenes, lo que está expresando acá es estar en contra de una posición de la presidenta. La inversión extranjera, dimensionémosla, Renato, en este país son 700 millones de dólares. Eso fue en 2021. 700 millones de dólares, que son más o menos 17.500 millones de lempiras. ¿Y tu propuesta, Marlon, la inversión nacional es 137.500 millones de lempiras. Las remesas, para que dejemos de pensar que en este país no hay fuentes de financiamiento de la inversión nacional y del desarrollo, para que dejemos de pensar en que hay que atraer inversionistas, que sin inversionistas de Delaware, como dijo Pedro, en este país no se va a desarrollar la economía. Tenemos unas riquezas naturales impresionantes, unas riquezas humanas impresionantes, y esas deben ser la fuente del desarrollo. Dimensionemos, insisto, la inversión extranjera, 17.500 millones de lempiras. La inversión nacional, esa inversión que hace una pulpería en poner una banqueta, una baleadera en comprar una estufa, esa inversión nacional son 137.500 millones de lempiras. La sobreliquidez el año pasado, para que hablemos de cuáles pueden ser las fuentes del desarrollo, cuáles pueden ser las fuentes del financiamiento del desarrollo en este país, la sobreliquidez del sistema bancario fueron más de 230.000 millones de lempiras. Las leyes de la dictadura no obligan a que los bancos coloquen esa sobreliquidez en las MIPYMES, y hay centenares de miles de personas que, como no tienen un récord crediticio, como no ganan mínimamente un salario mínimo, no pueden acceder a este crédito. 8.300 millones de dólares las remesas. O sea, lo que mandan los remesantes es más de 10 veces lo que aquí invierten los extranjeros en el país. ¿Y por qué es eso? Por eso precisamente es necesario desmitificar la inversión extranjera. Claro, es necesario atraerla, pero las condiciones en las que Pedro quiere que las atraigamos y en las que la dictadura quiso que atrajéramos las inversiones extranjeras nos dejan pobres, nos convierten en pordioseros, nos convierten en esclavos, nos obligan a entrar en esa condición y en aceptar inversión extranjera en condiciones indignas. Nosotros, hablemos de estos siete factores. Hay que ir punto por punto. Son 6 factores antes de las extranjeras. No, permíteme solo aclarar. Estás tirando un montón de comentarios que es necesario ya hacer una aclaración. Déjalo que argumente este punto, porque va a responder a lo que estaba diciendo. Primero, el régimen que yo estoy proponiendo no tiene nada que ver con lo que había antes en el país. Yo he dicho claramente y públicamente, lo que teníamos en el país era un absoluto desorden y un absoluto descontrol. Pero no podemos, Renato, pasar de un extremo a otro. No podemos pasar del extremo que teníamos los años anteriores, de un desorden absoluto sin controles, a pasar ahora al control absoluto que va a asfixiar la inversión en el país, nacional y extranjera. Yo te digo una cuestión, Honduras tiene más inversión nacional que extranjera. Sí, así ha sido históricamente. ¿Y por qué tenemos que cuidar la inversión nacional? Por supuesto que sí, pero nuevamente el potencial de la inversión extranjera es mayor. México atrajo 32.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. ¿Cómo le vas a poder cambiar la cara a Honduras con inversiones de ese volumen que no hay capacidad a nivel nacional para poder tenerlas? Entonces, sí necesitas la inversión extranjera, y eso no quiere decir que es adular la inversión extranjera ni nada. Es simple y sencillamente lógica elemental. Reitero, este decreto es más
lo que perjudica que lo que beneficia. Este proyecto, Renato, no es refundar el país, es refundir el país, es refundir la economía, y estoy totalmente en contra de este proyecto porque no puede, en mi discurso, no, es mi discurso, a mí no me importa que lo diga ninguna otra persona, y esto no tiene nada que ver con política, esto es economía básica, Marlon, y te repito nuevamente, este proyecto no va a ayudar para desarrollar el país. Si este proyecto se aprueba, Renato, que espero que no sea así, en 5 años vamos a estar viendo las gráficas de cómo aumenta la pobreza, de cómo aumenta el desempleo y cómo aumenta la informalidad en el país.